Bien, entonces comenzamos. El tema que quedó pendiente la semana pasada, pero ya no lo pudimos ver por el consejo técnico, es este. Es sobre los poemas de Netzahualcóyotl o Nezahualcóyotl. Ambas formas está bien dicho, Netzahualcóyotl o Nezahualcóyotl, sin la T. ¿Sale? Por si ven por ahí en mi presentación, algunas lo puse con T y algunos no. Dice, ¿qué elementos de los poemas de Netzahualcóyotl nos sirven para entender la realidad? Bueno, vamos a analizar algunos poemas de Netzahualcóyotl. Ustedes, quienes entregaron la actividad que estaba programada al respecto, todavía era de la semana 2, pero no alcanzamos a ver este tema y la mayoría de ustedes no entregó esa actividad. Pero era analizar uno de sus poemas que vamos a ver ahorita. Y es importante porque además de que para la literatura prehispánica, Nezahualcóyotl fue un exponente importante y hoy en día también sus composiciones son recordadas, revisadas, estudiadas y analizadas, incluso en la escuela, como es el caso. Él como gobernante fue un monarca prehispánico de unas décadas antes incluso de la conquista, que fue considerado el rey poeta. ¿Por qué? Nezahualcóyotl fue hijo de otro monarca y gracias a ello tuvo acceso a una educación, entre comillas. Si bien no había escuelas como las conocemos, sí tenían una forma de educar a las personas y no era para todos, sino obviamente las personas mejor acomodadas eran quienes tenían acceso a esa educación en un inicio. Entonces, bueno, él, al ser hijo de un monarca, él sí tuvo acceso y eso le permitió ser una persona culta. Por supuesto, comprendiendo el contexto en el que vivían ellos, ¿no? Sin tecnología, sin todavía ignorando muchas cosas, pero para su época, pues una persona muy culta, ¿no? Además de que fue un monarca muy querido y reconocido, toda vez que fue un buen gobernante, se preocupó por mejorar muchos aspectos de su pueblo y también algo a destacar es que él mandó a hacer en una porción de tierra, hizo por ahí unos baños que se usaban en la época y los rodeó de naturaleza, de plantas, demás. Muy padre, hoy es una zona arqueológica, pero es considerado uno de los primeros jardines botánicos del mundo, ¿no? O sea, a ese grado llegaba su nivel de cultura, reitero, para la época. Entonces, pues bueno, era una persona muy culta que además tuvo una fijación, un gusto por la poesía y realizó muchas composiciones, ¿no? Actualmente se conocen muchas, supongo que algunas ya no se llegaron a conocer hasta nuestros días, pero pues sí tuvo un buen número de composiciones en náhuatl y pues insisto, ¿no? Fue un exponente de la literatura prehispánica. Bien, poesía náhuatl, me regreso una lámina. Sora Rousová es una autora que considera que de acuerdo a la temática o al estilo o hacia dónde iban enfocadas las composiciones, las poesías prehispánicas, plantea una clasificación en 4. La primera es la Teocuicat o canto a los dioses. Este tipo de poesía está escrita a sus divinidades. Recordemos también que en la época prehispánica no adoraban a un solo dios, es decir, no eran monoteístas, eran politeístas y tenían muchos dioses. Bueno, pues escribían dentro de estas composiciones poesías a sus diferentes dioses, expresándoles algunas situaciones. La segunda, de acuerdo a la clasificación que plantea nuestra autora, es la Xochicuicas, que es el canto a la poesía. Aquí hay algo interesante, chicos, cuando ellos se referían a su poesía o a sus composiciones y demás, lo relacionaban, lo le daban el significado de una flor. Entonces, Xochi significa flor, pero en esta situación y de forma metafórica,
la poesía era como equiparada o mencionada como si fuera una flor, ¿no? Cuando hablaban de composiciones literarias se referían a las flores también. Entonces, por esta metáfora, se puede traducir como cantos a la poesía, aunque la traducción correcta sería cantos a la flor, ¿sale? Solamente la precisión. La tercera sería Yauhuicat, cantos a la guerra. Obviamente en esa época sabemos que la lucha por los territorios y la conquista y lograr más porción de tierra y adicionar más personas a sus ejércitos, pues todo era a través de la conquista interna, hasta que llegó una conquista externa, ¿no? Y bueno, fue peor para todos. Pero estos, en ese sentido, las composiciones que tenían que ver con las guerras, pues eran en esta tercera clasificación consideradas, perdón. Y la cuarta es Ignohuicat, o cantos a la angustia. En náhuatl, Ignot significa huérfano, y entonces por esta razón se relaciona el término con dolor, sufrimiento y angustia. Quienes realizaron la actividad de analizar la poesía Estoy triste, pues bueno, esa entra en esta última clasificación. Y de todas formas la vamos a analizar ahorita porque la mayoría no entregó esa actividad. Entonces, bueno, esta sería como la clasificación de 4 tipos de poesía que plantea la autora, ¿sí? Bien, ahora, los poemas de Nezahualcóyotl. Dentro de sus poesías se pueden identificar 3 de estos géneros propuestos por nuestra autora. ¿Sale? Canto a la angustia, que sería el que les comentaba, y bueno, otros más, pero un ejemplo. También composiciones dedicadas a la propia poesía y a lo divino. Esas son las tres clasificaciones en que se pudieran cuadrar las composiciones de Nezahualcóyotl. Bien, aquí vamos a revisar una poesía de cada uno de estos géneros propuestos por la autora. El primero es el que les había pedido que analizaran, y como muchos no lo hicieron, lo vamos a hacer ahorita. ¿Sale? ¿Quién me ayuda a leer esta poesía? Yo. Bien, por favor, Luis. Dice, estoy triste, me aflijo. Yo, el señor Nezahualcóyotl, con flores y con cantos, recuerdos a los príncipes, a los que se fueron a Tezozomotzin, a Cuacuatzin, en verdad viven, allá en donde, allá donde de algún modo se existe. Ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, llevarles nuestras flores, si pudiera yo hacer míos los hermosos cantos de Texosomotzin. Jamás perecerás tu nombre, oh mi señor, tú, Texoxomotzin. Continúa, por favor. Así echando de menos tus cantos, me he venido a afligir. Solo he venido a quedar triste, yo a mí mismo me desgarro. He venido a estar triste, me aflijo. Ya no estás así, ya no estás aquí, ya no. En la región donde de algún modo se existe, nos dejaste sin provisión en la tierra. Por esto a mí mismo me desgarro. Gracias, Luis. ¿Alguien que me pueda decir qué le transmite esta poesía, qué entendemos, qué sentimos cuando leemos o escuchamos este texto? ¿Algún voluntario? Para mí, bueno, me transmite tristeza y dolor. Tristeza y dolor, gracias. Bien, recordemos que dentro de la clasificación de los géneros, este va justamente en el de la aflicción, ¿no? El dolor, la tristeza, como bien dice su compañera. Y podemos rescatar algunas características importantes del texto. La primera de ellas, él siendo el monarca más importante en su momento, ¿no? Es decir, en su gestión o en su gobierno, él siendo la máxima autoridad de su pueblo, cómo llega a caer en este estado de tristeza, de aflicción, al grado que llega a decir, me desgarro, ¿no? O sea, de lo triste que está. Extraña a 2 príncipes que se pudiera entender que fallecieron, ¿no? Y
Y esto le genera una gran tristeza. Entonces, ese es un dato como interesante, ¿no? Cómo alguien puede abrirse tanto y, bueno, parte de la expresión artística que comprende escribir una composición literaria, pues tiene que ver con ello, ¿no? Su grado de sensibilidad, cómo lo plantea, cómo puede sentirse así, aún siendo la persona más importante, y eso nos pudiera hacer pensar que, pues, todos podemos sentirnos así en algún momento, ¿no? Y bueno, todavía dice, ojalá pudiera yo seguir a los príncipes, ¿no? O sea, casi, casi como no me muero yo también. Entonces, bueno, son pensamientos muy, muy, muy profundos. Y bueno, eso pudiéramos resaltar dentro de esta tristeza y aflicción. Y también que en algún punto, en la penúltima línea, se refiere a algo plural, dice, nos dejaste sin provisión en la tierra, nos dejaste, y habla de una forma plural. Aquí en este análisis pudiera interpretarse que eran príncipes, las personas que extraña, entonces no solamente a él, sino a su pueblo los dejaron sin provisión en la tierra, y pues bueno, que no solo él, sino todo el pueblo los extraña, ¿no? Eso es lo que pudiéramos entender que él quería transmitir. Bien. La siguiente, y pido que alguien me apoye también a leerla, tiene que ver con la clasificación de lo divino, cantos a lo divino, y pues bueno, es una composición escrita a uno de sus dioses. ¿Quién me puede ayudar a leerla? Miguel Salinas, por favor, te escuchamos. En el interior del cielo, solo allá en el interior del cielo, tú inventas la palabra, dador de la vida. ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? ¿Qué determinarás? Nadie puede ser amigo del dador de la vida. Amigos, águilas, tigres. ¿A dónde en verdad iremos? Mal hacemos las cosas, oh amigo. Por ello así no te aflijas. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Esforzaos, todos tendremos que ir a la religión del misterio. Gracias. Ahora, ¿quién me puede decir qué interpreta, qué siente, qué entiende de lo que leyó su compañero? Yo entiendo como que hay incertidumbre en lo que... Ajá, bueno, incertidumbre. Correcto, sí, se percibe un sentimiento de incertidumbre, eso es correcto. ¿Alguien más? ¿Algo más que entiendan de este texto? ¿Que sientan, que les transmita? Como de una sensación de... Ay, no sé cómo decirlo, pero es como humildad, pero no es humildad, es como saber en qué puesto estás, o sea, que no puedes compararte con alguien más alto que tú, por así decirlo. Es correcto, y eso es algo bien curioso si tomas en cuenta que quien lo escribió era el que mandaba ahí, ¿no? En su pueblo era el que mandaba, ¿no? Era su monarca. Entonces sí, ambas apreciaciones de sus compañeros son muy correctas. Él está en una incertidumbre y preocupación. ¿Y qué es lo que le preocupa? Si vemos el último párrafo, en estas líneas dice, mal hacemos las cosas, oh amigo, por ello así no te aflijas. ¿Es que le preocupa? Pues que algo estamos haciendo mal, ¿no? Eh, digo, después de 500 años pudiéramos decir, estamos pecando y es válido, ¿no? Desde el punto de vista con una influencia divina, ¿no? Teológica. Bien, pero aparte, la tercera línea del último párrafo es muy contundente en cuanto a lo que ellos creían. Eso nos enferma, nos causa la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban conscientes, o por lo menos creían, que el hacer mal las cosas tenía una consecuencia que implicaba enfermedades y muerte. Y fíjense qué curioso, actualmente y en nuestros días, yo he escuchado, y no voy a decir en qué religiones por respeto a todos, pero en una religión escuché que alguien dijo que estaba como que muy enfermo y no se había podido curar. Y uno de los líderes de esa religión le contestó, tienes que revisar tu vida, a lo mejor estás viviendo en pecado, ¿no? Cuando yo leí este tercer párrafo de la composición, me vino a la mente eso, ¿no? Qué chistoso cómo después de 500 años pudiéramos tener pensamientos similares, ¿no? Digo, solamente para el contexto y con mucho respeto a cualquier creencia religiosa, ¿no? Solamente para el contexto. Como después de 500 años pensamos similar, ¿no? Y él todavía ni siquiera conocía la religión
católica, que es la que nos impusieron los españoles a través de la conquista. ¿Sale? Entonces, bueno, solo para el contexto, y les decía, y sí, efectivamente hay una incertidumbre, y esa incertidumbre se analiza porque de las 7, 11, 16, si la vista no me falló, 16 líneas, 5 de ellas son preguntas, ¿no? ¿Qué determinarás? ¿Tendrás fastidio aquí? ¿Ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra? O sea, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué nos va a suceder? Y la última también es muy importante, la que mencionó su compañero, y tiene razón, ¿no? Nadie puede ser amigo del dador de vida. Pues sí, es un tema de sumisión ante lo divino, de humildad, de reconocimiento, de autoridad divina, ¿no? Obviamente en la tierra, pues no, porque se hace esa diferenciación, ¿no? Y dice, ocultarás tu fama y tu gloria en la tierra, o sea, está hablando de diferentes niveles. Nosotros estamos en la tierra, tú estás allá en el interior del cielo. Y en ese interior del cielo, ¿qué va a pasar? Ahora, yo no me siento digno de ser amigo del dador de vida. Y si analizan este texto, chicos, con la religión como hoy la conocemos en nuestros días, pues tiene todo que ver en el interior del cielo, el dador de vida, todos esos pensamientos de Nezahualcóyotl en la época tienen mucho que ver con la religión que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, solamente para el contexto y para la reflexión, chicos, y reitero con mucho respeto a cualquier creencia religiosa. Bien, la tercera y última poesía que vamos a analizar el día de hoy, todas son de Nezahualcóyotl, tiene que ver con el género de canto a la poesía, y entre paréntesis les puse flores porque recordemos la metáfora, ¿no? Cuando ellos hablan de flores, hablan a sus cantos o poesías que componen. ¿Quién me puede ayudar a leer esta corta poesía? ¿Quién me ayuda? Yo, profe. Gracias, Carolina. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. Gracias. ¿Quién me puede decir qué entiende o qué le transmite este texto? ¿De que no será olvidado alguien? ¿Perdón? ¿De que no será olvidado alguien? Gracias. Sí, es correcta tu apreciación también. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa que quieran agregar? Como prendas a diferentes deidades o algo así, como por ejemplo dice las flores o los cantos, son como una forma de alabanza a sus deidades. Gracias. Sí, también puede ser correcto, aunque bien esta poesía no está enfocada hacia lo divino, pero sí ambos tienen razón, puede tener mucho sentido la forma en que lo están planteando. En primera, como decía su compañera, ¿no? Es una cuestión de algo que va a perdurar, ¿sí? Porque puede referirse incluso a él mismo y a su vida, es decir, ante el inminente destino de la muerte. Dice, ¿no? Cuando las flores se marchitan y amarillecen, aún así serán llevadas allá, ¿no? Al interior de la casa del ave de plumas de oro. Él dice que no van a cesar sus cantos ni sus flores, o sea, su poesía, lo que está haciendo no va a cesar. Puede tener dos connotaciones. Él consciente de su inminente destino de la muerte, decir, aún cuando yo me muera, esto va a perdurar. Si se refería a eso, a que yo me voy, pero esto se queda, pues tenía razón, porque nosotros 500 años después estamos analizando lo que él escribió. Entonces, bueno, ese puede ser un sentido. El otro puede ser con base en la creencia que ellos tenían de la reencarnación, de una vida después de una vida, después de terminar una vida, empezar otra vida reencarnando. Tal vez él decía, pues yo aquí voy a seguir siempre y voy a seguir haciendo lo mismo. En esta vida y en la otra seguiré haciendo lo mismo y voy a seguir con mis flores y mis cantos y demás. Puede ser alguna de esas dos. Lo que sí es un hecho es que nosotros seguimos revisando y los planes de estudio siguen incluyendo este tipo de literatura, y hay una razón, es nuestro origen, nuestra esencia y nuestra identidad, ¿no? Y lo que dice su compañero, sí, porque dice, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, o sea, estos son mis cantos, estas son mis poesías, yo las reparto y pues ahí van a seguir.
Y al decir las elevo, y al decir al interior de la casa del ave de plumas de oro, pues pudiera tener la connotación que decía su compañero respecto a que a sus dioses y demás les componían y les elevaban estos cantos como una señal de ofrenda o de alabanza. Eso también es correcto, ¿no? Entonces, chicos, bueno, pues esto podemos rescatar de... Solamente quise poner una de cada una para no alargarnos tanto, porque el viernes la idea era una clase breve para que ustedes pudieran realizar sus actividades. Sin embargo, pues al haber consejo técnico, pues no la hubo. Pero sí quería agotarlo antes de iniciar el siguiente tema, porque hasta aquí llegamos con literatura prehispánica y náhuatl y vamos a ver algunos aspectos ya no prehispánicos de la literatura. ¿Sale, chicos? Pues si no hay algún comentario o duda, hasta aquí llegamos. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Les agradezco su atención. Que tengan una excelente noche. Los veo en la próxima clase.